poquito, ¿cómo es esto de la receta electrónica? Bueno, para comenzar tenemos que saber que existe una ley de receta electrónica, ¿no es cierto?, que es la 27553, que ya viene de mediados del año 2019, que se reglamentó recientemente y que, fijaba como fecha límite para dar cumplimiento y obligatoriedad en todo el territorio nacional a partir del 1 de julio, ¿sí? Uh-huh. Pero se estableció un periodo de ventana de 180 días para la adecuación a las plataformas de los distintos, y adhesión, ¿no es cierto?, de cada jurisdicción nacional, de las provincias, mejor dicho, a la norma, ¿no es cierto? O sea, desde el 1 de julio hasta 180 días corridos, va a haber una adecuación y una etapa de transición en la que puede existir en ese lapso las recetas manuales, manuscritas, firmadas por el médico, las tradicionales, y la receta digital que en muchos casos algunas prepagas y algunas obras sociales muy importantes ya la están utilizando. Uh-huh. O sea, en conclusión, las recetas digitales van a coexistir por 180 días con las recetas manuales. Y bueno, estas recetas digitales, estas plataformas para las farmacias, no es algo nuevo, no es ninguna novedad, porque ya venimos trabajando desde hace varios años, ¿no es cierto?, en este entorno digital y de plataformas digitales y de recetas electrónicas. Uh-huh. Acá mi compañera Fanny le quiere hacer una consulta. ¿Qué tal, Ernesto? Buen día. Y esto ¿Cómo te va, Fanny? Buen día. Para el paciente, digamos, uno como paciente, seguramente los médicos ya obviamente ya están informados y seguramente van a ir aplicando y explicando, pero uno como paciente, ¿qué debemos saber? ¿Qué va a pasar? Digamos, ¿cómo implementamos esto a partir de ahora? Bueno, lo más importante que tiene que saber el paciente, que se quede tranquilo, que no se va a quedar sin su medicamento, porque como te digo, van a seguir existiendo la forma tradicional de prescripción por parte del médico, o sea que se quede tranquilo, que no va a haber ningún inconveniente para que consiga sus medicamentos en la farmacia. Y esto poco a poco se va a ir, ¿no es cierto?, cada obra social, cada provincia se va a ir amoldando, ¿no es cierto?, a las normativas. ¿Y cómo es lo electrónico? Digamos, yo voy con la receta en el celular, lo reciben directamente del médico a la farmacia. Sí, nosotros en la farmacia tenemos bastante experiencia en este tema, como te decía recientemente, trabajamos con la obra social más importante del país, que es el PAMI, y el PAMI ya implementó desde mediados del 2019 aproximadamente las recetas digitales, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, el paciente, ¿no es cierto?, afiliado a la obra social, muchas veces no tiene que ni asistir al consultorio del médico, porque el médico ya tiene cargado su historia clínica, ya tiene cargado los medicamentos que tiene prescripto para sus patologías crónicas. Entonces, muchas veces con un mensaje de WhatsApp el médico avisa al paciente que ya están cargados sus medicamentos, que tiene que retirarlos todos los meses de la farmacia, y el paciente con su carnet viene a la farmacia. Nosotros ingresamos con ese número de afiliado a la plataforma digital y ahí ya figuran todos los medicamentos que el paciente tiene prescriptos y autorizados para entregárselos, ¿no es cierto? Uh-huh. Con el carnet, entonces. ¿Con el IACEP pasaría lo mismo? ¿Cómo? ¿Con IACEP? IACEP, que es otra obra social importante. No. Con IACEP no. IACEP está trabajando en la manera tradicional con las recetas celestes, ¿no es cierto? Que la farmacia tenemos un convenio asociado a la Federación Farmacéutica de Formosa, tenemos un convenio con IACEP con el descuento del 25% en el mostrador. Pero todavía no se está trabajando en un entorno digital con esa obra social. Seguramente con el transcurrir de estos meses se irán adaptando, amoldando, digamos, la normativa nacional. Pero tiene que acogerse a esta ley. Exactamente. La provincia se tiene que adherir, digamos, ¿cierto? Exactamente. Por eso esta es una etapa, ¿no es cierto?, esta primera etapa es una etapa de cada jurisdicción, la provincia tiene que adherir y registrar las plataformas, ¿no es cierto?, para unificar todas las plataformas en una sola, ¿no es cierto? Y aparte, cada jurisdicción también tiene que hacer una base de datos
con los profesionales que están autorizados o con capacidad de prescribir, ¿no es cierto? Que eso también es muy importante. Entonces esto también va a promover que no haya recetas apócrifas, médicos que no existen, que se generan recetas por médicos por ahí que no tienen matrícula, que no existen, no tienen la capacidad de prescribir, ¿no es cierto? Así que eso también es un punto importante. ¿Aparecen habitualmente en las farmacias ese tipo de documentos? De facturas truchas, recetas truchas. Y mirá, sí, se dan casos, por eso, bueno, está por ahí el ojo, digamos, nuestro para ver, por ahí sospechar de algún tipo de receta apócrifa. Así que, bueno, más que nada por ahí se da mucho, no mucho, pero en mayor medida, en medicamentos controlados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí está el ojo del farmacéutico para poder discernir por ahí si sospecha de una receta apócrifa y, bueno, no dispensarla ante la duda. Y esto también implica que es únicamente el paciente quien va a poder utilizarla, ¿no? Esto de prestarla, no sé, el carnet, como era muy habitual antes. Claro. Ahora creo que es menos porque hay muchos controles. Claro. De hecho, eso también genera esta receta digital, el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Porque fíjate vos que al ser cada receta tiene un código único, no se van a poder duplicar las recetas. ¿No es cierto? O sea, generando fraude a la obra social o a la prepaga. Entonces también un punto importante, desde todo punto de vista, este sistema va a traer mayor control, mayor eficacia, seguridad, va a promover, ¿no es cierto?, el paciente tenga mejor acceso al medicamento, ¿no es cierto?, en el tema de la dispensación va a ser más fácil, porque muchas veces, como te decía recién, no tiene que asistir a su médico de cabecera, sino que en un simple WhatsApp del médico le avisa que ya tiene en el sistema los medicamentos cargados, que pase por la farmacia a retirarlos. Y esto crea como una base de datos en la dispensa. Sí. No, digo, esto crea como una base de datos en las farmacias también, del paciente, digamos, como que... Claro. Esto también es un punto importante, ¿no es cierto? Porque vos imaginate, se crea una gran base de datos que se va a tener un control completo de la dispensa de medicamentos, de la prescripción, de la dispensa, y en cualquier momento se puede acceder a la base de datos esa y controlar qué medicamento está consumiendo ese paciente, ¿no es cierto? O sea, también desde el punto de vista epidemiológico y sanitario es muy importante para el Estado, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto va a ir conviviendo por 180 días, pero en la obra social más grande de la provincia todavía se va a seguir utilizando las recetas de papel, digamos. Entonces tiene que adherir, pero sí o sí vamos al camino ese. Sí o sí tiene que adherir la provincia. Sí, totalmente. O sea, el objetivo es avanzar, ¿no es cierto?, hacia la digitalización del sistema de salud argentino. Claro. Es decir que, bueno, poco a poco, paulatinamente, estamos, como te decía, en un proceso de transición hacia la receta digital y plataformas digitales. Entonces, poco a poco, bueno, las provincias seguramente se van a ir adaptando a esta reglamentación nacional. Bien. Morales, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí tenemos al titular de la...